Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Damos la bienvenida a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen a compartir esta palabra. Este día vamos a estar hablando acerca de un tema: fariseos y saduceos. Vamos a estar hablando de la religión de los últimos tiempos. Quédese con nosotros y juntos disfrutemos de esta palabra que será de mucha bendición para nuestras vidas. Así que el tema de ahora es fariseos y saduceos, la religión muerta de los últimos tiempos. En este tema de este día vamos a estar sacando lecciones poderosas de cómo una religión, cómo un poder se convirtió en algo falso, de la pureza a la falsedad. Y en primer lugar vamos a estar hablando acerca de los fariseos. Empezaron bien y terminaron mal. El propósito era bueno y luego terminaron en un propósito que no fue el que adquirieron al principio. Queridos oyentes, amigos de este bendecido programa El Faro de Alejandría, quiero que este día iniciemos esta serie. Es una de las series principales donde en tiempos de Jesús, durante el primer siglo, cuando Jesús empezó a predicar, había un mundo dividido donde estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, celotes, macabeos, los pecadores, cobradores de impuestos. Había una serie de grupos. Con todas estas sectas, Jesús tuvo que lidiar en su ministerio. Así que, mis amados, es importantísimo que veamos cada uno de ellos cómo y de qué manera veía la palabra del Señor. Habían unos que tomaban todo el Antiguo Testamento y habían otros que tomaban solo la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero hoy vamos a comenzar con este grupo más conocido, un grupo más influyente, como fueron los fariseos en tiempos de Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra fariseos, rápidamente nos trasladamos y pensamos hipocresía. Sí, pero es importantísimo que veamos que los fariseos no empezaron como una secta de hipocresía, una secta que buscaba sus propios intereses. Es importante, sin embargo, los fariseos no comenzaron mal, comenzaron bien. Los fariseos nacieron como un movimiento de renovación espiritual. Cuando los macabeos iban bajando su intensidad de espiritualidad, es donde van surgiendo los fariseos. Nacen los fariseos con el propósito de conservar la pureza del pueblo y defender la ley de Dios frente a todas las influencias paganas. Mis amados, el imperio de los griegos, en el programa anterior estuvimos hablando acerca cómo los macabeos, cómo Antíoco Epífanes profanó el templo.
Entonces vienen, en este caso, los fariseos dicen: vamos a levantarnos para defender la pureza del pueblo. Se levantaron como un grupo celoso de la palabra del Señor, pero su devoción se convirtió en una apariencia. La religión hizo que perdieran el corazón. Así que hoy en este programa queremos preguntarnos lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo que un movimiento piadoso se transformara en una fe vacía? ¿Y cómo se manifestó este espíritu en ellos y cómo se está manifestando ahora en la iglesia moderna? Vamos a ver en este caso cómo los fariseos funcionaban en tiempos de Jesús en el primer siglo y cómo esos síntomas o esos problemas de los fariseos también se muestran en la iglesia moderna de hoy. Mis amados, un movimiento que comenzó con muy buenas intenciones. Históricamente, los fariseos surgieron en el periodo cuando los macabeos estaban en decadencia, unos 150 años antes de Cristo. Ellos se apartaron de los compromisos políticos de los diferentes grupos para guardar la ley. Ellos querían, dijeron ellos: nosotros vamos a hacer a un lado todos los pecadores, vamos a hacer a un lado los cobradores de impuestos, también llamados los publicanos. Dijeron ellos: vamos a hacernos a un lado de los saduceos, vamos a hacernos a un lado de los esenios, y nosotros vamos a cumplir la ley porque nosotros somos descendientes directamente de la línea sacerdotal arónica. Mis amados, el propósito al principio fue bueno, así como muchos cristianos empiezan muy bien y terminan mal. Esta enseñanza a nosotros nos indica y nos dice que debemos, no es tanto que cómo comiences, sino cómo terminas. Dice la palabra del Señor que los cristianos somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Mis amados, al principio fue una bendición para el pueblo. Sí, ellos interpretaban las escrituras. Es importante mencionar que los escribas, habían dos grupos de escribas. Estaba un grupo de escribas que estaban en el templo con los saduceos, y estaba otro grupo de escribas que estaban en las sinagogas con los fariseos. Eso lo vamos a estar hablando posteriormente, mis amados, pero con el tiempo eso fue cambiando. La pureza se convirtió en orgullo. La separación se convirtió en distancia del prójimo. Los fariseos, en cierto momento nosotros encontramos un pasaje que se nos habla de, dice que había un fariseo y había un publicano orando. Un fariseo decía, parado en la esquina, se consideraba la mamá de los pollitos, pero el otro decía: ten misericordia de mi pecador. Mis amados hermanos, la ley debía de acercarnos a Dios, de transformar el corazón, pero la ley de Dios a ellos los llevó a alejarse del propósito. Mis amados, así comienzan muchas iglesias, así comienzan muchos ministerios, ministerios que comienzan con pasión, que comienzan con santidad y empiezan con mucho fuego espiritual. Pero cuando el corazón se llena de orgullo, la visión se apaga. Entonces esa forma es reemplazada
es reemplazada por cosas que no son el propósito divino. Ahí, mis amados, comienza el fariseísmo. El fariseísmo empezó con un propósito de conservar la ley y conservar la pureza. Pero quiero que veamos un punto principal. La ley sin amor, eso no sirve. Cuando la forma supera el principio bíblico, entonces los fariseos dijeron: guardemos la ley a costa de que sea y pasemos encima de quien se sea. Los fariseos llegaron a crear más de 600 normas adicionales de la Torá para no violar los mandamientos. Decía Jesús en una cierta ocasión: no seas como los fariseos. Ellos exigen grandes cargas que ellos no las pueden levantar ni con un dedo. No las levantan, no hacen nada. Mis amados, los fariseos eran rigurosos con los ayunos, con los diezmos, con las purificaciones, pero ellos se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de la misericordia, de la justicia, de la fe, según lo dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Mis amados, pero Jesús viene y Jesús los confronta directamente y les dice: es una religión vacía. Habemos muchos cristianos, o hay muchos cristianos que se preocupan más por un sistema que por el amor al prójimo. No podemos nosotros decir que practicamos la palabra del Señor pasando encima por los demás, creyéndonos más que los demás. Yo les decía a los miembros de la iglesia en esta semana pasada: a usted y a mí no nos compete estar juzgando a la gente o estar diciendo este es salvo y este es condenado. El único que tiene el poder para salvar y decidir quién es salvo es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros únicamente nos compete predicar su palabra y predicar lo que aquí está escrito. Mis amados, hoy hay más creyentes que saben mucho de doctrina, pero saben o conocen poco del amor. Practican, hermanos, la verdad, pero no abrazan al caído. Dicen practicar la palabra. En la iglesia se dan golpes de pecho, brincan, saltan y se ponen grandes rótulos de santidad, pero al final no hay amor. Al final hay desgracia en su corazón. El Señor sigue diciendo en este tiempo: este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis amados, usted y yo no tenemos que ser de esos. No solamente tenemos que honrar o alabar a Dios de labios, sino que el corazón tiene que estar alineado con el propósito divino. El peligro de la apariencia de una religión sin presencia de Dios. Los fariseos oraban en público, los fariseos sacaban el pecho, los fariseos se ponían de pie y decían: aquí estamos los que guardamos la ley. Pero habían otros que estaban ocultos y decían: Jesús, ten misericordia de mí. No basta únicamente con la exhibición. No estoy diciendo que eso es bueno. No se preocupe por la exhibición, sería la palabra, sino preocúpese porque su corazón esté alineado con el propósito divino. Mis amados, Jesús llamó sepulcros blanqueados. Sí, así los llamó Jesús a los fariseos. Les decía Jesús: ustedes son hermosos por fuera, pero muertos por dentro. Hay gente de las iglesias ahora en día que son sepulcros blanqueados. Por fuera se miran hermosos, por fuera se miran blancos, se miran intachables, se miran que andan la Biblia aquí, pero al final su corazón está muerto. No hay amor al prójimo.
Hoy, mis amados, como cristianos debemos de vivir no de apariencias, sino una fe que es íntegra delante de Dios. Mis amados, mucha gente practica una fe en redes sociales, pero en realidad una vida íntima está lejos de Dios. Tienen una Biblia en sus manos, pero su corazón, su alma está vacía de la palabra. Pero se preocupan más únicamente. Hay mucha gente que pelea por la mantelina. Hay mucha gente que pelea por un vestido largo, un vestido corto, un pantalón, que una blusa acá, pero se despreocupan por amar al prójimo. Está correcto que la iglesia debe de guardarse íntegra, pero cuando usted vea a una mujer, a un hombre mal vestido, no se lo empiece a comer, empiece mejor a orar por esa persona. Cuando la apariencia sustituye la presencia del Señor, la fe del hombre y la mujer muere por dentro. Mis amados, el fariseísmo es una túnica que está cubierta de apariencia, pero está lejos de la oración. Es importantísimo que veamos lo siguiente. Los fariseos se preocuparon más por cumplir la ley y rechazaron al Mesías. Por eso Jesús dijo: a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. El gran error de los fariseos fue no reconocer al Mesías. Ellos esperaban a un libertador político. Ellos esperaban una persona diferente, y ellos no recibieron a Jesús porque ellos esperaban a alguien grande, y los fariseos a Jesús lo miraban para abajo porque lo miraban insignificante. Aquellas personas ancianas, adultos mayores, que usted los pueda ver insignificantes en la iglesia, esas personas tienen un gran peso delante de Dios. Jesús viene y les dice a los samaritanos, Jesús viene y les dice a los judíos. Había un sacerdote, un levita, pero luego pasó un samaritano y este hizo misericordia. Les dice Jesús: el poder no está en la religión, sino que el poder está en quien ama verdaderamente. Mis amados amigos y hermanos, el espíritu del fariseísmo no ha muerto. En los últimos tiempos muchos también rechazan a Cristo, a ese Cristo verdadero, porque no lo ven con las expectativas que ellos quisieran verlo. Mis amados, el fariseísmo moderno niega a Cristo, niega la palabra. Hay gente que se va únicamente por sus tradiciones y se aleja del Señor. Es importantísimo que el ser humano no se aleje de Dios y su corazón esté siempre lleno de su presencia. Entonces, el fariseísmo moderno y la iglesia de Dios, o la iglesia de hoy, el Apocalipsis y la iglesia de la Odisea, eso les decía en Apocalipsis. Les decía que estaba rica, sí, pero estaba vacía, sí, estaba sin fuego del Espíritu Santo. El fariseísmo moderno se viste de liturgia, se viste de prestigio, se viste de conocimiento, pero carece del Espíritu Santo. Hay mucha gente que anda un gran rótulo de santidad y a toda la gente la anda viendo de menos. Ahí, en mi querido Lolotique, muchas gentes que andan con un sombrerito y una camisa de dacrón, a la gente la ven de menos porque se consideran los únicos salvos. Mis amados, la religión no salva. Eso no salva. Lo único que salva es amar al prójimo. En los últimos tiempos, la esencia de la palabra ha ido cambiando. Hoy el Señor a nosotros nos llama a revisar nuestro corazón. Necesitamos revisar nuestro corazón.
Necesitamos meternos en la palabra. Estamos amando más una liturgia que la palabra del Señor. Amamos más nosotros el rótulo de una iglesia que la palabra del Señor. Cuando yo digo que amamos más el rótulo de una iglesia que la palabra del Señor, me refiero, amamos más un sistema que los principios bíblicos. Mis amados, no se preocupe por saber tanto, preocúpese por saber poco, pero lo poco que sepa, póngalo en práctica. Estamos, mis amados, adornados muchas veces de una presencia hipócrita como los fariseos. Mis amados, pero el fin de los tiempos, hay una fe que está viviendo de apariencias, pero usted que está ahí presente en su aparato móvil, usted que está ahí presente de esta pantalla, no permita que el fariseísmo llegue a su vida. Si hay alguien en problemas, hay alguien difícil que está teniendo dificultades grandes, no lo odie, no lo rechace. Ya sea lesbiana, ya sea homosexual, ya sea de la comunidad que sea, usted no lo rechace, usted ámelo, ore por esa persona. Cristo puede hacer la obra. Mis amados, la gracia que transforma al fariseo, así se está perdiendo esa gracia. La Biblia muestra a Nicodemo y también muestra a Saulo de Tarso, dos fariseos que se encontraron con la verdad. Ambos fueron transformados por el poder de la iglesia. Eso a usted y a mí nos recuerda que la religión puede destruirse a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debe de existir humillación. Mis amados, ninguno de nosotros estamos exentos, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en el fariseísmo. Si usted, el ego se le va más arriba, usted se está convirtiendo en fariseo, porque está dejando a un lado a la palabra del Señor y se está yendo por sus principios personales. Mis amados amigos y hermanos, debemos de volver a la palabra. Ninguno de nosotros está libre de actitudes fariseas. Todos podemos caer en esa rutina del orgullo, en esa rutina del juicio. Pero cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, ese corazón cambia. Ese corazón vuelve al propósito original. Es importantísimo, mis amigos y mis hermanos, que nosotros nos alejemos de las prácticas que no nos llevan al propósito divino. Yo les digo a los amigos de la iglesia romana, preocupémonos por conocer la palabra y por practicarla. Eso es todo. Yo les digo lo siguiente: no ande preocupado y dice, esa es la Biblia de los protestantes. Es la misma Biblia. Yo muchas veces utilizo la latinoamericana. Muchas veces está mejor escrita o muchos pasajes están mejor explicados. Preocúpese por cumplir la palabra, lo que dice el texto, el antitexto, y necesitamos comprender lo que la palabra del Señor está diciendo. Debemos de volver a la esencia de la palabra. Mis amados, el fuego muchas veces de los principios personales nos hacen alejarnos del propósito divino. Queridos amigos, hermanos, oyentes que están conmigo en esta oportunidad, los fariseos fueron el espejo donde Jesús mostró lo que ocurre cuando la religión reemplaza el amor. La religión no debe de reemplazar el amor. Había una mujer que le llevaron a Jesús, que le encontraron en el hecho del adulterio. Pero Jesús les dice, el que esté libre,
que la mate. Pero dice que uno a uno se fue. Así son los fariseos de hoy. Hay mucha gente que se anda creyendo santa, pero cuando vienen a abrirle su librito hay mucho que ver. Mis amados, esa humildad necesitamos encenderla como esa antorcha que debe de alumbrar en estos tiempos de frialdad espiritual. El verdadero avivamiento no comienza en los templos, sino en un corazón arrepentido. Ahí empieza el verdadero avivamiento. Después de ver cómo los fariseos representaban la religión de las apariencias, representaban una fe que comenzó con pureza, pero terminó vacía de poder. Ahora, mis amados, quiero que veamos el siguiente grupo. Igual, un grupo que empezó muy bien, pero terminó muy mal. Un grupo muy distinto al de los fariseos. Y en este caso estoy hablando de los saduceos. Quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionar lo siguiente. Los fariseos estaban en las sinagogas, en las casas. Los saduceos estaban controlando el templo, no estaban juntos. Si los fariseos dominaban las sinagogas, los saduceos dominaban el templo. Es una muy buena aclaración para que usted la tome en cuenta. Los fariseos buscaban la pureza doctrinal. Los saduceos buscaban el poder político. Oiga, dos diferencias importantísimas. Los fariseos buscaban la pureza espiritual. Los saduceos buscaban el poder político. ¿Qué está buscando usted? Mientras los fariseos se aferraban a la tradición, los saduceos se aferraban al control religioso y control económico. Pero usted me va a preguntar, pastor, ¿los saduceos de qué tiempo a qué tiempo controlaron el templo? Los fariseos controlaron el templo desde que Herodes el Grande tomó el poder, allá por el año más o menos 49 antes de Cristo. Cuando soltaron el templo los saduceos, lo soltaron exactamente en el año 64, cuando sucede el incendio en Roma y Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Es ahí donde los saduceos llega a su límite de poder en el templo. Esto significa que en los tiempos de Jesús los saduceos controlaban el templo. Los saduceos representa una religión de poder, pero sin fe. Los saduceos representa una religión del poder, pero sin fe. Los saduceos eran la clase alta de Jerusalén. Ahí. La clase alta de Jerusalén eran los saduceos, familias sacerdotales con autoridad sobre los sacrificios, autoridad sobre el templo, autoridad sobre los tesoros del sacrificio. Pudiéramos nosotros decir que era la élite religiosa de la época, aliados al Roma. Mis amados, ellos estaban interesados en mantener su estabilidad política y económica. Esto implicaba retroceder a la fe y buscar a sus intereses. La diferencia de los fariseos era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco en la existencia de los ángeles. Mis amados, para ellos todo terminaba cuando el ser humano moría. Su teología era terrenal, su teología era racional, sin esperanza celestial. Eso creían los saduceos. Los saduceos eran hombres de templo, pero eran hombres sin fe en el cielo. Oiga bien,
cómo eran los saduceos. Los saduceos creían en el templo. Los saduceos creían en la pureza. Los saduceos no creían en la pureza, sino eran los fariseos. Los saduceos creían en el poder político, en el poder religioso, pero no creían en el cielo. Pero más Jesús les muestra una cosa diferente y les dice que la verdadera adoración no está en la pureza de los rituales, sino en la pureza de cómo vive el evangelio. Esta gente vivía sin expectación de la eternidad. En ese tiempo, el pensamiento de hoy, muchas personas viven de esa manera. Sirven en sus casas, dicen ellos, oran en sus casas, leen su Biblia en sus casas y están ahí únicamente pasando el tiempo. Es necesario que volvamos a la palabra y que no nos convirtamos ni en fariseos ni en saduceos. Hay gente de ahora en día que está más interesado en cumplir un sistema. Hay gente de hoy en día que está más interesado en acumular poder y no en vivir la palabra. Los saduceos se enfocaban en lo visible, en lo tangible. Los fariseos se enfocaban en controlar. Por eso los fariseos no soportaban la idea de milagros. Cuando Jesús resucitaba a los muertos, abría los ojos de los ciegos, hablaba de vida eterna, ellos se irritaban porque los fariseos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían, así como el refrán de ahora en día, muerto el perro, se terminó la rabia. Así creían los fariseos. Así hay muchos cristianos en la iglesia que únicamente que saludando a la gente, andando una Biblia aquí, piensa que con eso van a ser salvos. No se trata de una Biblia, no se trata de una mantelina, no se trata de una camisa manga larga. Y con esto no estoy diciendo que no se vista así. Con esto estoy diciendo que se preocupe más por vivir la palabra, porque cuando usted viva la palabra, lo interior va a transformar lo exterior. Los saduceos se preocupaban por celebrar sacrificios, pero se despreocupaban por adorar al Cordero. Tenían altar, pero no tenían fe. Hay gente que tiene una Biblia pero no tiene fe. Hay gente que tiene un poder político en la iglesia pero no conoce a Cristo. Hoy también, mis amados, existen muchos cristianos que aman la liturgia pero no aman la presencia de Dios. Lo más importante es amar la presencia de Dios. Hay mucha gente que se han preocupado por tener cultos bien dinámicos, payasadas dinámicas, rifas para que la gente no se duerma. Despreocúpese por tanta payasada. Mejor busque a Cristo y llene el corazón de la gente. Cuando usted llene el corazón de la gente de palabra del Señor, no va a necesitar nada de eso. Pero cuando la gente únicamente se quiere llenar del ruido de la música y se olvida de la presencia del Señor, estamos convirtiéndolos en puros saduceos. Mis amados, es importantísimo cuando nosotros vemos estos puntos, veamos el encuentro con Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, los saduceos se acercan a Jesús con una pregunta teológica sobre la resurrección. Ellos querían ridiculizar la idea de una vida después de la muerte. Y Jesús les responde con autoridad, porque Jesús tiene el poder para sujetar los demonios. Y les dice Jesús: saduceos,
Vosotros ignoráis las escrituras, ignoráis el poder de Dios. Así hay gente ahora en día que tiene una liturgia, pero ignora el poder de Dios. Saduceos perversos. La gente llevaba sus ofrendas, pero no se las recibían para ellos vender lo que ellos tenían ahí en el mercado. La gente llegaba con sus palomitas, con sus ovejitas, con sus becerritos a ofrecerlo, pero llegaban los saduceos y le decían: no, hombre, este animalito no sirve. La pezuña está hundida, la oreja la tiene más arriba que la otra. No te la voy a recibir, le decían. Te voy a vender esta mía. Y decían: esta tuya te la voy a comprar en $10. Poniendo, por ejemplo, no existía el dólar en ese tiempo, pero decía, por ejemplo, esta te la compro en $10 para que no le lleves de nuevo, y te voy a vender esta en 25. Le daban la vuelta a la ovejita que traía el prójimo, y al otro lado le sacaban otra, y el siguiente que llegaba en la fila le sacaban la que llevaba el otro y se la vendían. ¡Qué personas más perversas! Así hay gente en las iglesias que están doblándole la mano a la gente para sacarles la plata. Este evangelio no es plata, este evangelio es poder del Señor. Si usted se quiere meter a un ministerio por dinero, mejor busque un trabajo. Y si usted dice: no encuentro trabajo, meta un currículum en que se entienda Robert, ahí le vamos a dar trabajo, hombre. Pero en la iglesia del Señor no se llega a buscar dinero, sino el poder de Dios que transforme su corazón. El Dios de Abraham, mis amados, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, puede cambiar la vida del ser humano. Con esa declaración el Señor no solo corrigió la teología de los fariseos, sino que Él les recordó que el Dios del pacto sigue siendo un Dios de restauración. El Dios del pacto sigue siendo un Dios de promesa. Y digo lo siguiente: una fe que se adaptó al sistema. Esos fueron los saduceos. Una fe que se adaptó al sistema. Los saduceos habían encontrado una zona de confort religiosa. Amén. Al estar ligados a Roma, y vivían con privilegios religiosos, con reconocimientos, con seguridad económica. Usted es posible que tenga muchas comodidades, pero esa comodidad a usted no lo hace más ni lo hace menos. Lo hace a usted responsable de esa comodidad o de ese privilegio que el Señor le ha dado. Mis amados, no nos convirtamos en saduceos ni tampoco en fariseos. La religión de los fariseos o saduceos se había convertido en una herramienta de conveniencia. Así hay gente ahora en día que el ministerio o el cristianismo lo han convertido en una herramienta de conveniencia. Hermano Melquisedec Torres, a mí me molesta gente que anda con un rótulo ahí diciendo: mire, ayúdeme, fíjate que yo soy cristiano. Y llegan a las iglesias, ya hemos tenido la experiencia en la iglesia, que llegan con su gran hoja hasta laminada la andan, que tienen un gran problema, pero es pura mentira. Se están aprovechando del evangelio para sus lucros personales. Esto les recuerda a Jesús y les dice que esto no es comida ni bebida. Hoy predican, hoy cantan, hoy sirven, pero no tienen una convicción, sino que tienen una conveniencia. ¿Usted tiene una convicción o usted tiene una conveniencia?
¿Cuántos líderes han cambiado su visión espiritual por una estabilidad social o por una aceptación pública? Usted no tiene que andar buscando aceptación pública. Con esto no quiero decir que usted va a ser malcriado. Con esto no quiero decir que usted va a ser prepotente. Con esto quiero decir que usted debe de interesarse por vivir la palabra. Y cuando usted viva la palabra, le va a mostrar el amor al prójimo. Mis amados amigos, el espíritu de los saduceos en los últimos tiempos, desde una perspectiva escatológica, el espíritu de los saduceos surge en los últimos días. Sí, es cierto. Pregúntese usted eso. ¿Será que hay espíritu de los saduceos ahora en día en las iglesias? Gente que se aferra a un ministerio. Los saduceos pagaban a Roma para que no los quitaran del templo. Sí. Hay gente que anda dándole la mano a toda la gente para que no les quiten. Hay iglesias que se van por votaciones. Esto no es política, mi hermano. Preocúpese por guardarse para el Señor y hacer su voluntad. Y si el Señor le ha puesto ahí, Él va a conservar su ministerio. Mis amados, esa era la marca de esa iglesia tibia. Una iglesia materialista sin expectativa espiritual. La Biblia dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del poder de Dios. Una religión que conserva el templo, pero ha perdido el fuego de la palabra. Mis amados, no se preocupe tanto por otras cosas. Preocúpese más por conservar el fuego de la palabra. La iglesia de la Odisea es un ejemplo perfecto de una iglesia con mentalidad saducea. Rica, sí. Organizada, sí. Influyente, sí. Pero sin presencia. La iglesia de la Saducea era importante, sí, grande, pero tenía alejado el propósito divino. Una comunidad que ya no esperaba la venida del Señor, porque se habían enamorado del sistema. El fariseísmo se disfraza de orgullo espiritual. Los saduceos se disfrazan de éxito material. Ambas cosas. Tanto creerse más en la vida espiritual y tanto creerse más en la vida política. Las dos cosas están destruyendo la iglesia. Mis amados, ambas destruyen el fuego del Espíritu Santo. Cuando el fuego o el corazón deja de esperar al Dios vivo. Es importantísimo que la iglesia de hoy en día volvamos al principio verdadero. Habían los fariseos, no le daban la mano a nadie. Sí, ellos estaban guardando el sábado, sí. Ellos estaban queriendo cumplir la ley, sí, imponían carga, gritaban a la gente, hagan esto, hagan lo otro, pero ellos no lo hacían. No nos convirtamos en fariseos, ni tampoco en saduceos. Gente con poder, gente con dinero, gente con fama, pero alejados del propósito divino. Hoy hemos recorrido dos caminos paralelos, sí. Los fariseos que representaban la religión de apariencia. Los fariseos que representaban la religión de apariencias. Y los saduceos que representaban la religión, sí, sin fe. Con poder, pero sin fe. ¿De qué sirve tener poder, pero no tener fe? ¿De qué sirve tener dinero, pero no tener a Cristo? Sí, ambos grupos estaban dentro del templo.
Cuando digo que estaban dentro del templo, no quiero que confundamos la idea que sus centros de adoración de los fariseos eran las sinagogas. Los saduceos estaban en el templo, pero todos los grupos, tanto esenios, fariseos, saduceos, celotes, escribas, pecadores, cobradores de impuestos, todos esos grupos llegaban al templo. Tenían que llegar al templo. Jesús llegó al templo, aunque no compartía con ellos. Pero las adoraciones las hacían ellos afuera posteriormente. Mis amados, ambos reflejaban dos extremos, sí, que amenazaban o amenazan la iglesia actual. El orgullo espiritual y la incredulidad religiosa. El Señor no busca fariseos que aparenten, ni tampoco el Señor busca saduceos que controlen. Él busca a hombres y mujeres que crean. Él busca hombres y mujeres que esperen y que vivan para lo eterno. Eso es lo que espera el Señor. Porque el verdadero poder de la iglesia no está en la estructura ni en el templo, sino está en su relación con Dios. He estado en iglesitas que son muy lujosas, pero se siente la presencia del Señor. Pero también he estado en iglesias muy lujosas que solo son show, entretenimiento, espectáculo. Dios no quiere eso. Él busca a hombres y mujeres que vivan el verdadero evangelio. Mis amados, el verdadero poder de la iglesia no está en la estructura del templo, sino en el corazón encendido por la fe. Con un corazón entendido, con un corazón lleno del Espíritu Santo, con un corazón que haya recibido el poder que Jesús prometió en Hechos 1:8. Y recibiréis poder. El fariseo vive de la tradición. El saduceo vive del sistema. ¿Será que nosotros nos encontramos en algo de esos? ¿Será que nosotros estamos en la línea de los fariseos? Sí. Con creer que lo estamos haciendo bien, con creer que estamos conservando la palabra. ¿O será que estamos como los saduceos, saduceos con poder pero vacíos de Cristo? ¿Cómo estamos? Es importante que nos hagamos un autoanálisis. Mis amados, ahora en día el Señor está levantando a hombres llenos de esperanza, mujeres llenas de pasión por la obra. Y si usted está ahí, sígale dando. El Señor tiene recompensa. Es posible que los fariseos lo van a insultar. Es posible que los saduceos lo van a expulsar, pero usted siga adorando a Dios. Posteriormente vamos a estar hablando de los celotes y de los esenios. Los celotes era otra cosa diferente. Así que en el siguiente programa vamos a estar hablando de otras dos corrientes poderosas, como lo eran los esenios y los celotes. Dos grupos muy distintos, pero con una pregunta sin resolver. Mis amados, los esenios en un extremo y los celotas en otro extremo. Mis amados, ¿cómo servir a Dios en medio de un mundo perverso sin perder el equilibrio del alma? Los esenios eligieron el aislamiento. Los celotes eligieron la violencia. Ese es el próximo programa. Esenios y celotes. Así que no se lo pierda. Y le motivo a que sigamos juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Mis amados, unos se encerraban en cuevas como lo eran los esenios, buscando pureza. Otros se lanzaron a las calles a buscar el poder político. Los esenios se fueron a las cuevas, a las orillas de los ríos a estar aislados,
Pero los celotes dijeron, vamos con las dagas, vamos con las sicas a volar cuellos. Hay gente en la calle, hay gente que está encuevada y hay otros que están en la calle peleando. Hay tipos de personas. Hoy hemos hablado de los saduceos y también de los fariseos. Será el próximo programa un programa de profundo conocimiento, un programa desafiante para la iglesia actual. Porque muchos hoy, sin darse cuenta, viven como esenios y que se apartan de todo. O viven como celotes que quieren imponer las cosas a la fuerza. En medio de esos dos extremos, Jesús nos invita a vivir con verdad y con equilibrio, vivir con amor. El Señor Jesús nos invita a que vivamos no de apariencia como lo eran los fariseos, sino que nos invita a que vivamos como Jesús enseñaba. Jesús no les dijo vivan como los esenios alejados. No les dijo vivan como los celotes peleando. No les dijo vivan como los fariseos que se creen ellos únicos. No vivan como los saduceos que pretendan tener el control, poder total económico y religioso. No les dijo Jesús así. Tampoco les dijo Jesús vivan como los cobradores de impuestos. No les dijo Jesús así. Así que debemos de apartarnos de esos espíritus malos en este tiempo. Esenios y celotes, cuando la pureza se vuelve aislamiento y el celo se vuelve violencia. Ese día será un día de mucha bendición. Así que no se lo pierda. Gracias por estar con nosotros siempre compartiendo estas hermosas palabras. Comparta, bendiga la emisora, la televisión cristiana que está compartiendo esos programas. Bendiga la obra del Señor, porque así ellos podrán seguir compartiendo este contenido de mucha, pero de mucha bendición. Amados, este programa estuvimos hablando de fariseos y saduceos. Dos corrientes parecidas, pero muy distintas. Así que muchas gracias por estar siempre con nosotros. Les saluda su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón acá en Olotique. Su programa El Faro de Alejandría está llegando a muchos lugares. Coméntenos a dónde nos está viendo y coméntenos también Dios cómo está bendiciendo su vida a través de este programa. Agradecemos nuevamente a todos los medios de comunicación cristiana que se unen día a día para compartir esta poderosa palabra. Nos vemos en la próxima, si el Señor así nos lo permite. Un apretón de manos, muchas bendiciones. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.